Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Buenas tardes, profe. Bien, bueno, nosotros nos conocimos, bueno, por este medio por ahora, cuando fue el pre, sí, que yo hice una presentación de las materias. Recordamos que que es esta, es la que es anual, o sea que vamos a estar este primer semestre y el segundo semestre también. Y la segunda materia que yo doy, que corresponde a lo que es el segundo semestre o cuatrimestre, que ¿sí? O que alguien se los pase para no perder tiempo ahora. Bueno, bien, seguimos entonces. Vamos a trabajar un texto que tiene unas actividades, esas actividades no las van a entregar, yo no los voy a evaluar, sino que vamos a pensar en conjunto ahora mismo, ¿sí? A ver, bien. Bien, entonces,
No se inquieten por esas actividades que tiene la copia, yo le he subido así también a propósito, pero en definitiva es para que no se preocupen, porque lo importante es
sería el segundo párrafo. Todo lenguaje es un conjunto. Vamos. Si quiere leer, profe. Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Todo lenguaje es un conjunto de símbolos organizados convencionalmente de acuerdo a un sistema que también es convencional. Los símbolos que componen el lenguaje que hablamos cotidianamente son las palabras, y éstas se organizan según un sistema una gramática. Bien. Los lenguajes pueden ser naturales, que son aquellos cuyos símbolos, las palabras, se han formado sin deliberación, paulatinamente por el uso de una comunidad a lo largo de su historia. Estos lenguajes pueden ser analizados desde 3 puntos de vista: sintáctico, semántico y pragmático. La sintaxis especifica la organización interna de los símbolos. La semántica se ocupa del estudio del significado de los símbolos, y la pragmática tiene que ver con los distintos usos que puede adquirir el lenguaje en la práctica. En ciertos casos, es muy difícil deslindar el significado de una palabra de su uso, es decir, que la distinción entre semántica y pragmática no siempre es tan clara y evidente. Bien. Vamos hasta ahí. Entonces, fíjense, en ese párrafo ya damos un paso más, porque nos va a hablar de que las palabras son símbolos, que es lo que decíamos recién, porque alguien estipuló que significaban X cosa, y también se habla de la idea de lenguaje natural. Una de las preguntas que también está para que charlemos ahora es, bueno, ¿qué es el lenguaje natural? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué dice el texto? Aquellos lenguajes que, ¿qué? Con un conjunto de símbolos, profe. Todos los lenguajes son un conjunto de símbolos, porque las palabras sabíamos que son símbolos. Pero fíjense, dice, los lenguajes pueden ser naturales, que son aquellos cuyos símbolos, las palabras, se han formado sin deliberación, paulatinamente por el uso de una comunidad. Es decir, sería, profe, el uso coloquial que le da a cada persona las claro, palabras. tiene que ver con las cuestiones más que no han sido deliberadas, ¿sí?, o estipuladas, sino que se han ido dando por el mismo uso. Tiene que ver con la cuestión coloquial, sí. Hay muchas expresiones, sobre todo en Argentina, que usamos que se han ido dando por el uso. ¿Cuál se les ocurre? ¿El che? El che. ¿Podría El ser che uno? es algo que nadie dijo, bueno, vamos a indicar que, sino que se empezó a usar y bueno, se fue corriendo con el mismo lenguaje oral y ya después ha pasado también al lenguaje escrito, ¿sí? O sea, hoy por hoy es un término, por supuesto que existe, pero eso es un lenguaje natural, o sea, no se formó deliberadamente, sino que ha sido más bien por el mismo transcurso de la historia que, o sea, que vive una misma comunidad, ¿sí? Y fíjense, después teníamos 3 aspectos, porque decía que en realidad, o 3 puntos de vista, desde los que yo puedo analizar los lenguajes naturales, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. ¿Qué sería cada uno? ¿Cómo la podemos definir? Lo tienen ahí, no es que les estoy pidiendo. ¿Pero a qué le suena? La palabra sintaxis, ¿a qué le suena? Eso es algo que pueden manejar de la misma escuela, ¿sí? La sintaxis. Cuando una profesora de lengua les decía, no, esto no tiene una correcta sintaxis, o voy a evaluar la sintaxis. ¿Qué está evaluando? Sería como el orden de una oración, ¿puede ser? Bien, tiene que ver con el modo en que está organizada una oración o una expresión, ¿sí? Exactamente esa es la idea, hay un orden, ¿sí? Por eso dice el texto, la organización interna de los símbolos. Bueno, como dentro de una oración, cómo están justamente organizadas las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos análisis sintáctico, ¿se acuerdan? Con las marquitas abajo que poníamos sujeto, predicado, modificador directo, núcleo. Bueno, eso tiene que ver con el orden interno que tiene una determinada oración.
¿sí? Después, el texto hace referencia a la semántica. ¿Cómo definiríamos la semántica? Es la descripción de los significados, o sea, la relación que existe entre ese símbolo que establecemos y eso a lo que queremos referirnos. Bien. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, ¿sí? Es decir, cuando yo voy a un diccionario a buscar algún término, la definición que me aparece en el diccionario es propio de la semántica, o sea, me está dando, bueno, qué significado tiene ese término, ¿sí? Eso es la semántica. Y nos queda uno más, que es la pragmática, que tiene que ver con qué. Dice que no siempre es clara y evidente. Que en realidad no es que la pragmática no sea clara y evidente, sino que por ahí el distinguir la semántica y la pragmática no siempre es claro y evidente, ¿sí? Pero ¿cómo la podríamos definir? ¿Tiene que ver con qué? Fíjense en el Tiene texto. que ver Lo con dice. el aspecto práctico, al momento de, justamente como decían, lo coloquial, al momento de establecer la comunicación, es cómo se da efectos de esa comunicación en particular. Bien, Porque, por ejemplo, pragmáticamente yo puedo identificar un viste, como estableciéndolo como una forma de decir viste tal cosa, o de darlo como una expresión de yo señalando que te dije algo y ahora entendés algo diferente al punto de lo que yo estoy comunicando. Entonces la pragmática analiza ese uso. bien. Es eso, tiene que ver con el lenguaje en la práctica, ¿sí? Fíjense que en realidad hay muchos términos que la RAE ha ido incorporando, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Que los han ido incorporando porque justamente se usan mucho. Entonces, ese uso, ese nivel de pragmática justamente, lo que hace es que yo, bueno, diga, bueno, la verdad que el lenguaje adquiere otra significación. Entonces, la RAE, por ejemplo, hace algunos años avaló escribir catering como suena, que en realidad sabemos que es una palabra que viene del inglés, pero no solo, y ese catering, ahora que está como castellanizado, tiene que ver con la pronunciación del término inglés, ¿sí? O si ahora yo digo youtuber, influencer, también son términos que vienen del inglés, pero en el uso, en la práctica, ya se han estado justamente manejando y por eso se los adopta, ¿sí? Eso es un ejemplo de pragmática. ¿Se les ocurre algún otro? ¿Alguien está escribiendo? ¿Algún otro ejemplo de pragmática? Perdón, a mí se Sí. me corta el audio de vez en cuando y tengo que volver a entrar. No sé si dijo algo respecto a lo que le dije y me lo corrigió o algo, porque justo se me cortó el audio. No, estaba bien. Lo que hice fue ampliar un Ok, poco la explicación y les di dos ejemplos más. Tres. ok. Los términos catering, influencer, youtuber, que si bien son tomados del inglés, ya se los ha apropiado al castellano, ¿sí? Entonces los ha incorporado, la RAE los ha incorporado, porque justamente en la práctica son términos que son muchos, ¿sí? Algo que yo uso, que sí, pero porque es la comunidad de gamer, en pocas palabras, de jugadores Ajá. que juegan videojuegos. Tryhard podría ser Sí, que se le dice a una persona que literalmente está muy concentrado en el juego e intenta hacer literalmente de todo dentro del mismo juego. Un ejemplo. mira. Ajá. Qué bueno. Sí, Por perfecto. ejemplo, vos sos muy tryhard en un juego de golf, en pocas palabras, que estás tan concentrado en un juego de golf que literalmente fallas algo y ya se te explota el cerebro de rabia de que te salió mal. Es Bien, un ejemplo. está bien. Ahí me ponen en el chat, googlear. Bien, el término googlear tiene que ver también con un uso, ¿sí? Ya se ha usado tanto que se ha incorporado. Entonces, eso es la pragmática. Es uno de los aspectos del lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con esto que estamos diciendo, con su uso, con la práctica. Bien. Bueno, y nos queda ver el último párrafo, ¿sí? El último párrafo, no sé quién lo quiere leer. Yo, profe, si quiere. Sí, vamos. Dice, quedan plantear ahora dos dificultades que conllevan
los lenguajes naturales. Si decimos, por ejemplo, el fin de este curso es en diciembre y el fin de este curso es aprender, nos referimos al mismo fin en ambos casos, ¿no? En el Pará, curso, te interrumpo. Eso está como pregunta, es una pregunta, Sí, yo la sí. tengo que entonar como pregunta. ¿Nos referimos al mismo fin en ambos casos? El mismo texto Ok. responde, no. En el primero, y ahí puedes Ok. continuar. ok, no. En el Bien. primero nos referimos al final del curso y en el segundo a la meta de él. Pero si alguien viniera y preguntara, ¿cuál es el fin de este curso? Uno no tiene que saber de antemano a cuál de los dos significados de la palabra fin está haciendo referencia. Esto Bien. se debe a la ambigüedad del lenguaje natural. La otra dificultad es a la que aparece cuando el significado de una palabra es vago y no nos permite señalar con toda precisión a qué se refiere. Usar pelo largo es muestra de suciedad, le dice la abuela a su nieto. Pero, ¿a qué altura se considera largo? ¿A qué se llama aquí suciedad? Es un tanto impreciso su significado en ese contexto. Este tipo de malentendido se debe a la Vaguedad. vaguedad del lenguaje. Bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que presentan los lenguajes naturales? Son dos. ¿Cuáles son? Que las leyeron. Vamos. Uno puede ser el significado de fin, o sea, que puede tomar varias... Bueno, varias ese sentidos. es el ejemplo. ¿Cómo se llama la dificultad o el problema que se presenta en los lenguajes naturales? ¿Cómo se llama? Cuando yo tengo un término, que en español hay un montón, que se escriben igual, se pronuncian igual, pero pueden tener más de un significado. En ese caso son hemónimos, ¿no? Si mal no recuerdo Son homónimos, las exactamente, palabras pero que se escriben igual, acá pero que acá en tienen... el texto es una Puede palabra ser más que simple, sea más ambigüedad. cotidiana, ambigüedad, exactamente. El texto plantea que una de las dificultades del lenguaje natural es la ambigüedad, es decir, cuando en realidad un término puede tener más de un significado. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Yo recién les dije que en español hay muchos términos que se escriben igual, se pronuncian igual, pero pueden tener más de un significado. ¿Cuál podría ser? Puede ser el hay, ahí y hay. Pero eso, si lo tomáramos, tendría que ser más bien en la oralidad, porque si para escribirlo se escriben diferentes. El hay de haber es H-A-Y, el ahí de lugar es con H intermedia, y el ay de onomatopeya es con la A y la Y y con signo de exclamación. Sí, pero Entonces, como vio que por allá en la oralidad sí se puede decir más al pasar, no se puede ser que se preste la ambigüedad. Sí, estaría bien. ¿Otro ejemplo? ¿Otro término? La palabra banco, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasa con la palabra banco? Yo puedo decir banco de asiento o no sé, o banco de la nación argentina donde está Exactamente. Muy plata, bien. digamos. Yo puedo hablar del banco como un lugar para sentarse o puedo hablar del banco como una entidad financiera. Muy bien. Exactamente. ¿Otro? El saludo, hola, de hola de mar y hola de hola. Pero ahí lo mismo, se escriben diferente. El hola de saludo va con H, la hola de mar no. Y en realidad, en la oralidad tendría que ser, no sé si se podrían equivocar, porque ¿cómo los usarías juntos para que la gente no sepa de qué sentido estás hablando? ¿Sí? En el caso de decir, por ejemplo, estoy en la playa, puede ser la playa de estacionamiento o la playa Ahí sí, del bien, mar, o sea, la perfecto, muy costera. bien, muy bien. Playa que tiene dos sentidos, perfecto, muy bien. Bueno,
Y así tenemos un montón, ¿sí? Está el concepto de gato, que puede ser el felino, el gato del auto y otras connotaciones. Está el término llama, que puede ser la llama de fuego, el animal. El término vino, que puede ser la bebida o del verbo venir, ¿sí? Hay un montón. ¿Quién quería preguntar algo? Yo, profe, también puede ser también como nosotros los argentinos en algún contexto o por la entonación usamos una misma palabra y puede significar según el tono diferente, puede significar diferente según el tono que utilicemos también. A ver, dame un ejemplo. Y un anda, a uno nosotros podemos decir anda como mandándolo a la miércoles a alguien y Sí. otro anda como para decir anda para allá, anda para acá. De ir. Sí, Claro. también estaría bien. A ver, culturalmente hay cosas que se van usando que ya se sabe, ¿sí? Entonces, bueno, sí, normalmente tiene que ver eso con el tono, porque vos te vas a dar cuenta, se está diciendo anda a tal lado, si lo está haciendo en un tono más despectivo, ¿sí? Pero sí, estaría bien, porque en definitiva, el oyente, digamos, si vos no sos claro con la entonación, el oyente no tiene por qué saber a qué está refiriendo, que es un poco lo que dice el texto. Bueno, si yo digo cuál es el fin del curso, ¿a qué está refiriendo? ¿A cuándo termina? ¿O a qué se quiere lograr? ¿A qué meta se quiere llegar? ¿Sí? Entonces, ahí está como la cuestión. Bien, muy bien los ejemplos. Y el último concepto que es la otra dificultad del lenguaje natural, que cómo se llama según el texto. La vaguedad. Vaguedad, muy bien. Cuando yo digo que el lenguaje es vago, quiere decir que en realidad es poco preciso, ¿sí? Entonces, no es como la ambigüedad que se puede pensar en más de un sentido, sino que más bien y es bastante relativo en qué término, o sea, en qué sentido estoy usando el término, ¿sí? Entonces, fíjense, el texto decía, bueno, el pelo largo es sinónimo de sociedad, pero hasta qué punto hay que pensar el largo del pelo como suciedad y eso, ¿qué se considera largo? ¿Sí? Porque, bueno, lo que es largo para uno puede ser corto para otro, ¿sí? ¿Qué ejemplo de vaguedad se les ocurre? El kiosco está a la vuelta. ¿A la vuelta Puede de ser. qué? Claro, ahí está el tema, que puede ser acá a la vuelta o allá a la vuelta del otro extremo Bueno, bien, del ahí mar. está. El kiosco está a la vuelta, bien. ¿Otra? Puede ser la dificultad, o sea, tal cosa es difícil, para alguien es más difícil, para otros es menos difícil. Por Sí, ejemplo, el curso es difícil. sí, porque lo que para uno es difícil es como el Claro, caso del pelo sucio, que digamos, bueno, el largo sería. Bueno, ¿hasta qué punto lo difícil es universal? Sí, sí. Esta materia algunos puede resultar difícil y quizá para mí no lo es. claro. Entonces, bueno, está bien. Y por ejemplo, a ver, volvamos a... Cuando iban a la escuela, las chicas con la falda, ¿qué pasaba con el tema de la falda? ¿Qué les Ah, decían? podría ser el largo de la falda también. ¿Qué nos decían? El tema del largo de la falda. Entonces, bueno, es muy discutible cuándo la falda es corta y cuándo no. ¿Sí? Por ejemplo, en mi Entonces, escuela te decían que era corta si se te quedaba por arriba de la rodilla. claro. Pero Pero eso bueno, es en ahí, si escuela vos donde estás es especificando, muy corto. las chicas tienen que usar falda a la rodilla, porque si no se considera corta, bueno, es un poco más preciso. Pero si yo digo, vamos a sancionar a los que tengan falda corta. Y la verdad que estoy en un problema, porque en definitiva, es como decíamos recién, lo que es corto para el directivo o para el equipo, posiblemente no sea corto para la persona que lo está usando. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese sentido se dice que el lenguaje, o sea, que una de las dificultades del lenguaje es que es justamente vago. ¿Por qué? Porque realmente no hay una precisión que vos decís, bueno, estoy entendiendo exactamente de qué me está hablando. ¿Sí? Un ejemplo más que se les ocurra por ahí, para ir cerrando. Ahí escribieron. Ahí les contesto.
Yo por eso también hay que levantar las hojas. Pueden ser las hojas de los árboles o las hojas de papel, ¿sí? Que ahí me lo escribieron en el chat, ¿sí? Bien. Bueno, ¿está entendido el texto? ¿A qué apunta? ¿Qué pretende? Vuelvo a insistir, este texto no es algo a evaluar, las actividades no las tienen que entregar, solamente lo que yo quería era que pudiéramos trabajar un poco la comprensión de texto, que en realidad es lo central en la materia, bueno, con algunos ejemplos. Es un texto corto, tiene nada más 4 párrafos, y bueno, algunas distinciones me parecían interesantes para saber un poco, lo tenemos un poco olvidado al español, entonces, bueno, refrescar algunos conceptos, ver los matices que tiene, cómo me puede cambiar una entonación, una puntuación, hace la diferencia, ¿sí? Entonces, todo esto, no esto a nivel concepto, sino en general, son parte de las cosas que yo pretendo que trabajemos en el año, ¿sí? Que ustedes puedan tener herramientas de escritura, de oralidad, para expresarse lo mejor posible, ¿sí? Sin ambigüedad, sin vaguedad, con puntuación, sin errores. Y como les dije el primer día que tuvimos la presentación en el pre, esto es un camino, entonces se empieza y se termina a fin de año. Entonces, se supone que todos los alumnos, a su ritmo, a su tiempo, tienen que hacer una mejoría, ¿sí? Entonces, aquella persona que le cueste, que no entienda, que se le complique, que vea que está un poco trabado, no se preocupe porque hay tiempo siempre para retomar, revisar, recapitular, rehacer. Si hiciera falta que un trabajo, una persona lo vuelva a hacer, no en tono de molestarlos, de fastidiarlos, pero para que les sirva, esa instancia está, ¿sí? Y de todas maneras recuerden que los prácticos también se van a promediar, entonces, en definitiva, si ustedes tienen un 5 en un trabajo práctico, bueno, después tienen mucha chance que ese 5 quede desdibujado con las otras notas aprobadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo quería dejarles para hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda, que quieran que aclare? Pucha, justo con la que dijiste de notas, profe, me hiciste acordar otro ejemplo de eso de lo que estábamos hablando recién, de que dónde pone el límite la persona o dónde se hace entender el límite. Me acuerdo un compañero que suponente se sacaba un 8 9, qué nota bosta. Lo miraba obviamente como, perdón, que es una nota bosta. Y se sacaba 7 así, no, pero es que yo soy de los mejores de la promoción, que yo qué sé cuánto, soy el de la banderita. Y, Claro. sí, pero no te vas a morir, le decíamos, la aprobaste con una nota sobradísima, ¿no? Y acá en esta escuela que se aprueba con 6. Claro. No, Bueno, eso también. Ahí también tenemos una cuestión de exitismo, de bueno, si no es 10, no sirve. Y la verdad que hay un colega que es director de un colegio de trabajo que siempre dice que las notas son anecdóticas. Y en definitiva es cierto, o sea, no siempre la nota, como número, me refleja lo que el alumno estudió, lo que se preparó, lo que sabía o lo que no sabía. Entonces, bueno, hay que tomárselas como una instancia de aprendizaje. O sea, la nota no es para volverlos locos, menos en una carrera donde la materia, vuelvo a insistir, es instrumental, es una herramienta. Entonces, no están mis planes que estén pendientes de las notas. O sea, por supuesto que todo el mundo quiere aprobar promocionando la materia y eso es lo que queremos todos, yo también. Pero bueno, sin volverse loco con el tema de las notas, ya que lo has traído a colación, me parece válido aclarar, porque por ahí pasa que los alumnos empiezan muy motivados y a la primera complicación, y es como una frustración que no pueden manejar mucho. Entonces, bueno, me parece que eso también está bueno revisarlo, tomárselo con calma, saber que hay instancias de recuperación, saber que siempre se puede preguntar. Tenemos un Classroom donde se puede comentar, o sea que si alguna cuestión no se entiende, me preguntan, está el celular, sí, lo que puede pasar es que no les conteste los fines de semana, pero digamos, los dispositivos están, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Así que sepan que cuentan conmigo para eso y que la idea es que la materia sea lo menos tediosa y aburrida posible. Por eso también me gusta que interactuemos,
más allá que la virtualidad, bueno, la interacción es muy relativa, pero yo no voy a estar los 40 minutos o la hora hablándoles solamente yo, me parece que también la interacción es muy importante, que ustedes entiendan, que ustedes me puedan responder, o sea, ir viendo que haya una relación, ¿sí? Así que por eso les insisto en que las clases sean participativas, les pregunto, de a poco me aprenderé los nombres, y bueno, ustedes también se tienen que ir animando a participar, ¿sí? Entiendo que para ellos es vergüenza o miedo, pero es importante que participen los alumnos, ¿sí? No sé si alguien iba a decir algo. ¿Yo? Sí, me parece. No, perdón, que quería matar una mosca y se me escapó justo seguro. Por eso dije la Constitución Nacional. Bien. Entonces, ¿nadie tiene nada que preguntar? ¿Alguna cosa del texto que no se haya entendido? Profe, yo quería hacer una consulta con respecto al otro texto, que creo que se me cortó también el audio anterior al principio. Se había dicho que la otra semana lo íbamos a ver, pero no sé si dijo que íbamos a hacer actividades como con este. No, en realidad es así. Ese texto, como ya es propio del programa como tal, hay varios temas a desarrollar. Entonces, es como el apunte soporte, el material soporte teórico. Lo que yo voy a ir haciendo es, en las clases, ir dando lo troncal de ciertas partes, o sea, las clases también están divididas según el orden del texto, y los prácticos, bueno, van a tener cosas del texto y cosas que no. Entonces, en ese sentido, tranquilos porque hay tiempo. O sea, lo vamos a ir como trabajando a la par. O sea, no es que no es que lo tienen que llevar leído para la próxima clase. Yo voy a exponer, voy a comenzar con la primera parte del texto. La próxima clase vamos a ver, como les digo ahora, cuánto se entiende, cuánto no, cuál es la dificultad. Vamos a avanzar un poquito más y ahí vamos a hacer un primer práctico, ¿sí? Pero los prácticos también con tranquilidad, porque si vemos que falta un poco, bueno, las fechas también se pueden ir manejando, o sea, no es algo tan estructurado de que, bueno, se toma el práctico 1 tal día y ya está, no se mueve. Así que en eso queden tranquilos. Se los he dejado ya subido como para que lo tengan a disposición, si lo quieren imprimir lo imprimen, si lo quieren tener en la computadora y dejarlo, bueno, lo tienen, pero ya les queda, ¿sí? En el Classroom vamos a aprovechar para subir eso, los materiales. Así que eso, pero por ahora no hay nada que hacer con el texto propiamente. Perfecto, gracias. No sé si te respondí. ¿Está bien, Víctor? Sí, sí, me sirvió. Gracias. Bien, listo. Bien, ¿alguna cosa más? Yo, profe, Sí, decime, Leandro. quería saber si es obligatorio presentar carpeta a fin de año o si va a ser virtual o carpeta física. No, como no sabemos cómo se va a desarrollar el año. Mira, yo no, o sea, no sé si desde el instituto Miguel tendrá otra información que le ha dado la DGE. Yo en las escuelas no trabajo, no se habla de presencialidad completa todavía. Es más, se comenta que vamos a volver atrás, así que posiblemente las escuelas en algún momento se vuelvan a cerrar. Ojalá que no, pero eso es lo que se comenta por lo menos extraoficialmente. Así que yo no voy a pedirles carpetas. O sea, sí van a tener que entregar los trabajos, sí van a tener que pagar los parciales, pero nos vamos a manejar virtualmente porque si no, ir al instituto, o sea, salvo que realmente o sea, el segundo semestre, por ejemplo, esté todo más tranquilo con los contagios y qué sé yo, y podamos tener una presencialidad normal, digamos, bueno, ahí sí vemos si yo pido la carpeta, pero por ahora, si ustedes entregan los trabajos y aprueban los parciales que van a ser con formulario, la materia se va a dar por aprobada. Ok, profe. Por una cuestión de orden para ustedes, yo les sugiero que tengan su carpeta, es decir, que tomen apuntes en las clases, que pongan las fechas para ir viendo cómo vamos, qué vamos viendo, que anoten los ejemplos, ¿sí? Por una cuestión de orden. Y también que vayan un poco ablandando el tema de la escritura, que es una cuestión a trabajar en el año. Entonces, bueno, decir, bueno, esto lo voy a escribir, a ver si se entiende, a ver cómo lo pondría. Pero eso es una sugerencia que yo les hago
para ustedes, ¿sí? No porque yo les vaya a exigir la carpeta física, o sea, eso no. Ok, profe, muchas gracias. Bien, de nada, Leandro. Bueno, chicos, entonces, si nadie tiene nada más que decir, nos encontramos en 2 semanas y cualquier cosa, ya saben, escriben en el Classroom o en el celular, ¿sí? Que tengan felices Pascuas y nos encontramos en unos días. Muchas gracias, profe. Feliz. Gracias, profe, Igual. que esté muy bien. Gracias, Igualmente, chicos. gracias. Hasta luego. Y de